y de las fiestas de Canals vamos a hablar de la exigencia y lo vamos a hacer con Noelia Bonifacio. Una semana más está aquí con nosotros. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Cuando la exigencia nos exige demasiado, y podríamos decir que cuando esto pasa, bueno, pues me imagino que puede llegar a convertirse en un defecto más que en una cualidad, pero eso iremos hablando a lo largo de lo que nos has preparado, porque también nos has traído un vídeo. Sí, sí, exacto. Pues muy bien, sí, efectivamente es lo que tú has dicho, es cuando la exigencia nos exige demasiado. Entonces, más hoy en día, en esta vida que llevamos tan apresurada, ¿no? Que no nos paramos muy bien a tomar conciencia del presente. Y este tipo de personas que suelen exigir mucho y ser muy exigentes consigo mismas, suelen utilizar mucho la frase de soy exigente conmigo y exijo mucho de los demás, y hay veces que incluso lo dicen con un tono un poco de orgullo. Lo que habría que buscar en este caso es un poco la creencia que existe bajo, que no tiene por qué ser esta, pero suele ser la más común. La creencia suele venir un poco cogida de la mano de la exigencia, de creencias como hay que trabajar mucho o hay que estudiar para ser algo en la vida, ¿no? Entonces, la cuestión es cuando la exigencia está en equilibrio, cuando es buena, nos alienta, nos ayuda a tener un objetivo claro en la vida y a marcar un poco la diferencia con los demás. La cuestión es cuando esa exigencia ya se excede, cuando en realidad se convierte como en una tortura para nosotros. Este tipo de personas que suelen sufrir un poco lo que es la exigencia son personas que intentan pues conquistar su meta sea como sea. Se convierte el objetivo como en una obsesión en su vida. Y cuando una persona es excesivamente exigente consigo misma, suele ser muy exigente también hacia los demás. Es un comportamiento que ya no es que sea exigente consigo, sino que también lo hace hacia el exterior. Entonces es ahí cuando la exigencia ya no es una virtud, sino que más bien se convierte en un defecto, ¿no? Cuando estas personas se convierten un poco intransigentes, con lo cual también son intransigentes. Esto viene muy asociado con los demás, con sus propios trabajadores o con las personas que se suelen relacionar. La persona que es muy exigente tiende mucho a buscar lo que es la perfección, y entonces como que buscando esa perfección se pierden un poco en el sentimiento de sentirse insatisfechos, como que esa búsqueda les lleva siempre a sentirse como un poco insatisfechos. Eso sería la problemática que existe a raíz de la exigencia. Y también suelen ser personas que tienden poco hacia la crítica. No aceptan mucho la crítica hacia ellos. Y si empezamos un poco a lo que es a desgranar un poco esa cebolla, a quitarle capas, suele venir asociada a una carencia de autoestima, a tener un poco baja la autoestima. ¿Dónde se encuentra ese ámbito? ¿Por hacia dónde se mueven? Pues te puedes encontrar también en ámbito familiar, cuando por ejemplo los padres son a veces, no siempre, pero hay veces que son excesivamente exigentes con los niños. Cuando un hijo le dicen tienes que sacar buena nota en matemáticas, sea como sea, cuando el niño a lo mejor no tiene cualidades en esa asignatura, y como que los padres se vuelven excesivamente exigentes con el hijo. ¿Qué pasa? Que cuando el hijo ve que no consigue llegar a la meta, que se ve como incapacitado hacia llegar a ese objetivo, pues eso le crea inseguridad, con lo cual no es el mejor método. Siempre hablando desde la exigencia como estado máximo, ¿vale? También se puede encontrar mucho en el ámbito laboral, cuando un jefe o una persona que ostente un cargo autoritario pues tiene cierta exigencia hacia sí, con lo cual muestra mucha exigencia hacia los subordinados. Y también se puede encontrar también en relaciones en pareja o en amistades, también podemos encontrarlo ahí. ¿Qué habría que hacer en este caso? Bueno, pues lo mejor es que estas personas tengan el objetivo trazado, lo que es la meta, pero siempre con una autoestima que les permita llevar y conocer ante todo sus propias limitaciones, saber que la persona tiene limitaciones y como tal también la tienen los demás, aceptarlo y llevarlo pausadamente, ¿no? Entonces, lo que sí que sugiero, si quieres, es que los que estén en casa les voy a hacer un par de enunciados, ¿vale? Para que puedan detectar si en ellos existe algún halo de exigencia elevada, si hay mucha exigencia, con lo cual les animo que respondan un poco a esta frase. Si yo les pregunto o les digo este enunciado, yo me exijo ser, que contesten lo que sea. Yo me exijo ser o a mí me exigen ser, sea lo que quieran ellos, ¿vale? Y una vez terminado, yo me exijo ser.
La siguiente pregunta sería, ¿en cambio me siento? Si la respuesta entre ambos enunciados es una respuesta opuesta, unas de la otra, significa que ahí hay una exigencia demasiado elevada. Es decir, me exijo ser un jefe de marketing y sin embargo me siento como cansado, agotado, fatigado. Ahí existe una oposición, con lo cual esa exigencia puede que sea más elevada de su propósito real. Otra cosa que también habría que tener en cuenta para que esas personas que sienten que son exigentes o han sido exigentes con ellos, cuando una persona acepta la exigencia es porque también hay exigencia en sí, dentro de sí. Entonces lo mejor es buscar los protagonistas en esta historia. Y en estos protagonistas hay dos personajes. Un personaje que es el exigente y otro personaje que sería el exigido. Eso lo tenemos dentro. Hay una parte que exige, que tienes que llegar sea como sea, hay que hacerlo sí o sí, ¿vale? Es como si fuera como el jinete que cabalga y hay que llegar al objetivo sin tener en cuenta al caballo. Cuando el caballo por el camino pues puede perder la vida y caer, puede fallecer efectivamente. Entonces hay que tener en cuenta una parte y hay que tener en cuenta también la otra. O también frases tan potentes como querer es poder. Cuando una persona anima a la otra, el querer es poder, lo primero es que si no consigues el propósito, quiere decir que no quieres. Querer es poder. Si no lo haces es porque no quieres. ¿Vale? Ese sería el primer impedimento. Querer supone que hay una intención, una fuerza y energía en esa palabra. Es muy potente. Y el poder implica que tienes los recursos para llevarlo a cabo. Con lo cual, si no puedes, lo que estás un poco diciendo es que tú no tienes los recursos para poder hacerlo. Y si tú no tienes los recursos para poder hacerlo, esa persona empezará a tener lo que son miedos y lo que es incertidumbre. Con lo cual, no es la mejor manera y la más apropiada para llevarlo a cabo. ¿Qué hacer en estos casos? Pues bueno, la persona que se sienta exigente consigo misma, lo mejor es hacer un diálogo, como si hubiese como un monólogo entre estos dos personajes. Sírvase que se pongan una silla enfrente de ellos y estén hablando hacia ese personaje o coger un par de muñequitos y empezar a entablar un diálogo entre unos y otros, entre el exigente y el exigido. El diálogo puede ser una cosa como el exigente le dice, hay que llegar a la meta, tienes que acatar mis órdenes, tenemos que llegar ahí sea como sea, sí o sí hay que hacerlo, es nuestro objetivo, es nuestra meta, tienes que hacerlo, ¿vale? Ese sería el exigente. En el otro lado tendríamos lo que es el exigido. El exigido ante estos mensajes pues se puede sentir pues molesto, enojado, un poco resentido, porque al fin y al cabo está sintiéndose atacado. Ahí es cuando el exigido tiene que decir, basta ya, poner sus propios límites. Es decir, vamos a entablar un diálogo, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo para que yo no me sienta enojado, ni resentido, ni tú me tengas que hablar de ese modo. Eso sería un poco el diálogo que tendríamos que llevar con nosotros mismos en nuestro interior, ¿de acuerdo? De esta manera la exigencia se convertiría en excelencia. Cuando existe excelencia en nuestro interior, sentiremos que hay felicidad, que hay respeto y hay armonía dentro de nosotros. Y conseguiríamos lo que es tan conocido hoy en día, que es el burnout, que significa la fatiga crónica, el sentirnos quemados, que muchas veces pues, ponemos el piloto automático y nos ponemos a hacer las cosas sin pararnos un poco a escucharnos nuestros diálogos internos. Es bueno que empecemos a disociar ambas partes, empiecen a dialogar entre ellas y que sintamos como que somos como una bipolaridad dentro de nosotros, ¿vale? Que siempre hay una parte que es demasiado crítica y otra parte que se siente muy amenazada. Que exista un diálogo para que pueda haber un equilibrio y un cierto respeto en nuestro interior. De esa manera nosotros crearemos nuestros propios límites y ya no permitiremos que gente de nuestro alrededor nos exija lo que nosotros no nos exigimos en nuestro interior. Como cual, la frase que lo define, que suelen utilizar mucho los exigentes,
en el ámbito laboral es el fin justifica los medios. Yo siempre he dicho que no hay fin que justifique los medios, puesto que es el camino el que te tiene que dar la felicidad y el que te tiene que aportar todos los recursos que necesitas, y la meta poco a poco pues va teniendo lugar. Muchas veces los padres, yo creo que a lo mejor al exigir lo que conseguimos es todo lo contrario, Sí. ¿no? Que los niños se rebotan, cuántos padres a lo mejor son médicos, son abogados, quieren que Sí. los hijos sigan esa profesión, y lo que hacen es eso, ¿no? Muchas Claro. veces el niño a lo mejor se rebota, Claro. o el joven, y se consigue todo lo contrario de lo que el padre quiere. Efectivamente. Sí, ahí nos tendremos siempre a reflejar un poco nuestras propias creencias. Sí. Los padres pues siempre de la mejor manera tienden a querer ofrecer a los hijos o lo que no han podido ser en vida o lo que sí, y creen que va a ser mejor para Sí. ellos. Yo siempre animo a que los padres dejen que sean los propios niños los que saquen su faceta, sea bien artística, sea de profesión, carrera o trabajo, da igual. Lo importante es que ese niño el día de mañana, cuando sea adulto, se pueda desarrollar bien en su ámbito. Se realice. Exacto, que se sienta capaz y que se sienta a gusto, porque si no siempre se sentirá que no forma parte de ese ámbito, y entonces se dejará convencer con más facilidad y habrá más exigencia sobre él que otra Muy bien. persona. Pues Noelia, no sé si quieres añadir alguna cosa más ya para terminar. No, yo creo que en un principio queda bastante claro. Sí. Te vamos a despedir ya hasta el año Sí. que viene. Que pases unas buenas Igualmente. fiestas Gracias. navideñas, que te traigan muchas cosas, su Muchísimas majestad de los gracias. Reyes Magos. ¿Y ¿con qué temas vamos a empezar el año? Pues ¿Nos puedes tocaremos, adelantar algo? sí, me han pedido que por favor hablemos un poco de la culpa, con lo cual hablaremos de ella. La sombra me parece muy importante y sí que la trataremos también. Sí. Hay un tema que es el mindfulness, que es la atención plena en el presente, que creo que ese va a ser de ámbito común para todo el mundo, y nos manejaremos un poco para ella, veremos qué Muy sorpresas bien. hay. Pues gracias por acompañarnos, nos marchamos a publicidad y a la vuelta más protagonistas. Hasta ahora.